Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo con la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, hoy martes 12 de marzo de 2024. Soy Laura Murillo y saludo a Usiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. De esta manera comenzamos. La Corte revisó la constitucionalidad de disposiciones de Tamaulipas en materia de procedencia. La ministra presidenta Norma Lucía Piña reconoció que nadie tiene el monopolio de las soluciones para eliminar la violencia en contra de las mujeres. La Defensoría Pública Federal logró amparo para evitar el desalojo de migrantes instalados en la Plaza de la Soledad. Nos enlazamos hasta el edificio sede de la Suprema Corte, donde se encuentra mi compañero Mario López Peña con el reporte de lo que resolvieron esta tarde las y los ministros en sesión del Pleno. Adelante, Mario, con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. Por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional que el Congreso de Tamaulipas estableciera que son definitivas e inatacables sus resoluciones de no hacer suyas las decisiones de la Cámara de Diputados en las declaraciones de procedencia contra personas servidoras públicas locales por la posible comisión de delitos federales. Esto al resolver una acción de inconstitucionalidad promovida por el Poder Ejecutivo Federal contra diversas disposiciones de la Constitución y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ambos de Tamaulipas. Escuchemos parte de los argumentos. En este sentido, ante una acusación por delitos federales que debe darse en el marco de buena fe y absoluta integridad legal y constitucional de la Cámara de Diputados, se espera una correspondiente actuación seria y responsable de la entidad federativa, que en ejercicio de transparencia con la sociedad y de compromiso público con el interés social, el Congreso local explique claramente las razones que valoró para no retirar el fuero y permitir la persecución inmediata de los delitos que ponderó la Cámara de Diputados. Que es necesario proceder en contra de posibles delincuentes, desde luego, pero ese no es el único valor constitucional en juego, sino también el régimen político constitucional de República Federal que reconoce expresamente la soberanía al interior de los estados. Es infundado porque la determinación de las características de definitiva e inatacable que se le agregaron a la norma es competencia de la legislatura local al establecer un procedimiento que determina si finalmente se retira la inmunidad procesal, lo que está dentro de su competencia. Dentro de los argumentos de la mayoría de ministras y ministros estuvo que con las reformas a esas normas no se merman las competencias de la Cámara de Diputados como instructor de los procedimientos de declaración de procedencia en esos casos, ni las del Ministerio Público Federal en materia de investigación y persecución de los delitos del fuero federal. Tratándose de delitos federales contra los servidores públicos locales, la decisión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión tiene un efecto declarativo, por lo que debe comunicarse a las legislaturas locales para que procedan como corresponde en ejercicio de sus atribuciones. Recordemos el caso del desafuero del hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En un asunto similar, es decir, en la controversia constitucional 23 del 2005, la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal hizo valer que el jefe de gobierno del Distrito Federal, es decir, Andrés Manuel López Obrador, debía de recibir el mismo trato constitucional que el resto de los gobernadores de las entidades federativas y que, por lo tanto, y enfatizo en este punto, era la legislatura local quien debía tener la última palabra sobre el proceso de desafuero. En el segundo asunto listado para esta sesión, la controversia constitucional continuará en el debate y resolución continuará en la próxima sesión pública. Es lo que sucedió en la sesión de la Suprema Corte de Justicia.
Muchas gracias, Mario, por tu reporte. Y bueno, pasando a otras noticias, la primera sala de la Corte estableció que la compensación económica es un mecanismo resarcitorio en el ámbito familiar para subsanar el desequilibrio patrimonial generado por el hecho de que uno de los cónyuges asumió en mayor medida el trabajo doméstico y de cuidado. Sin embargo, precisa que tiene características y fines distintos a otras figuras creadas para proteger a la familia, como lo es la pensión alimentaria compensatoria, misma que no solo busca reivindicar el trabajo doméstico y de cuidado, sino también satisfacer las necesidades inmediatas de subsistencia de la acreedora. La sala explicó que la compensación económica se basa en la función social y familiar de la propiedad sobre los bienes de los cónyuges. Se trata de un mecanismo compensatorio reparador y atiende al derecho a la indemnización para resarcir el perjuicio económico ocasionado. Si bien tanto la compensación como la pensión alimentaria complementaria tienen su origen en la disolución del vínculo matrimonial, la compensación opera sobre la base de un porcentaje de los bienes adquiridos, mientras que la pensión alimentaria complementaria se otorga de manera periódica, temporal o vitalicia. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, subrayó que la erradicación de la violencia contra las mujeres solo será posible con la colaboración de todas las autoridades del país. Solo si todas las autoridades del Estado actuamos de forma coordinada, con la mira en el fin común inaplazable de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres en México, podremos avanzar. Nadie tiene el monopolio de las soluciones. Nadie tiene la visión única para llegar a ese objetivo que nos es común a todos. En la mesa de escucha sobre contrastes y reflexiones sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, la ministra presidenta convocó a organizaciones civiles para trabajar en conjunto y enfrentar este fenómeno de violencia en México. Quiero agradecerles, no solo desde el Poder Judicial de la Federación, sino como mexicana, el trabajo que realizan para defender los derechos humanos en nuestro país, incluyendo muy particularmente la defensa de los derechos de las mujeres en un contexto muchas veces de riesgos extremos y dificultades. Estamos aquí para escuchar activamente, para colaborar, para resolver, para no parar hasta que logremos erradicar la violencia de género en México. Ni una más. Entre las acciones asumidas por la Corte, la ministra presidenta destacó que desde 2023 ya la Corte inició jornadas de escucha y diálogo con mujeres víctimas de violaciones graves de derechos humanos, así como el desarrollo de un programa de justicia penal y género. El Consejo de la Judicatura Federal destacó una tesis relevante del primer tribunal colegiado en materia civil del 16º Circuito en Guanajuato, la cual establece que cuando la conducta de los padres pone en peligro la integridad de niñas, niños y adolescentes, es procedente suspenderles la patria potestad, como lo indica el Código Civil de la entidad. De manera que esta acción no constituye una forma de castigo a los progenitores por el incumplimiento de sus deberes, sino una medida de protección excepcional acorde con el interés superior de la infancia. En el juicio familiar de origen, la madre de un niño demandó y obtuvo la declaración de la pérdida de la patria potestad del papá que ejercía sobre su hijo por haber incumplido con sus obligaciones alimentarias. La Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte lanzó el fotolibro Fuera de Foco, Fotografía y Derechos Humanos, que incluye el trabajo del artista Judith Romero con personas afrovalerianas de Oaxaca sobre memoria, territorio e identidad. Con retratos desde lo cotidiano, muestra a la comunidad afromexicana cuya presencia se extiende al territorio que habita, a los colores y elementos con los que interactúan en su vida diaria, como una manera de reconocer su cultura e influencia en nuestro país. Puede consultar este álbum fotográfico de manera gratuita en el sitio web de la Suprema Corte.
Y un abogado no es ni debe ser amigo de sus clientes, sino una persona comprometida con la defensa de sus derechos y que adopta sus intereses para lograr las mejores condiciones posibles en el caso, de acuerdo con la ley, ya sea como defendido o como acusado. Incluso a veces es su único recurso para encontrar justicia. Así lo expresó el profesor David Luban de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., en la conferencia La concepción estándar de la ética profesional y sus críticas, como parte del Seminario de Ética y Legitimidad Judicial, organizado por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. Si eres un defensor criminal, eres la única persona que tu cliente, en la que tu cliente puede confiar. Tenemos el Estado en contra de David, por ejemplo, la gente en contra de David. Hay una desigualdad ahí. Y la única manera en la que podemos evitar que sea un totalitarismo al respecto es que yo tengo a esa persona, ese defensor que me representa. Y en otra información, la Defensoría Pública Federal dio a conocer que el Juzgado Segundo de Distrito concedió la suspensión definitiva para el efecto de que las autoridades de la capital del país se abstengan de realizar operativos tendentes al desalojo forzoso con uso de la fuerza pública del campamento instalado en la Plaza de la Soledad. Además, ordenó la reubicación de las personas migrantes de conformidad con lo previsto en el Protocolo para la Atención Humanitaria de Emergencia a Personas Migrantes y o sujetas de protección internacional en la Ciudad de México. La Defensoría Pública Federal, ante el fenómeno que criminaliza la migración en la Ciudad de México, decidió interponer un amparo indirecto para proteger a las personas que se encuentran en el campamento ubicado en la plaza y en la parroquia de la Soledad. Se solicitó que la autoridad se abstenga de solicitar el apoyo de cualquier corporación de seguridad pública y control migratorio para realizar algún desalojo forzoso del campamento de personas en movilidad, además de que brinden un alojamiento humanitario de emergencia de manera voluntaria, digna, ordenada y acompañada. La Defensoría dará seguimiento al asunto para que se garanticen los derechos humanos de los migrantes. 14:36, hacemos una breve pausa. Al regresar, proponen que sea el Consejo General del INE quien dé respuesta a la petición del PAN para incluir la foto de los aspirantes presidenciales en las boletas. Continuamos con la información. El Consejo de la Judicatura Federal lanzó el nuevo micrositio de la Unidad de Implementación de la Reforma en materia de justicia laboral. Contiene los precedentes más relevantes en materia laboral, tanto del máximo tribunal como de plenos de circuito, plenos regionales y tribunales colegiados, así como las sentencias destacadas de los tribunales laborales federales y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También incluye la normativa nacional e internacional que rige el derecho al trabajo, los derechos mínimos a cargo de trabajadores, empleadores y sindicatos y la estadística judicial de los tribunales laborales. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación destacó la labor de la jueza María del Carmen López Fabián, adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la 9ª Región en Zacatecas. Lo anterior como parte de su campaña Mujeres en la Justicia, en la que expresa lo que significa para ella ser jueza de distrito. Por una parte, la responsabilidad de impartir justicia con una perspectiva de derechos humanos. Y por la otra, el ejemplo que doy a mis hijos, porque son testigos del esfuerzo y la preparación que necesito para ocupar el cargo de jueza. En otra información, el Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con el que propone resolver el recurso de apelación que presentó el PAN, en el que pide revocar el escrito con el que el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE dio respuesta a su solicitud de incluir las fotografías de los aspirantes a la presidencia de la República en las boletas correspondientes, con el fin de identificar de manera más rápida y precisa a los contendientes, además de potenciar el derecho al voto activo.
El magistrado propone revocar el oficio impugnado, ya que del marco normativo no se advierte que la Secretaría Ejecutiva tenga facultades para resolver de manera directa solicitudes respecto de modificar el diseño de la boleta electoral para incluir fotografías de las y el aspirante, pues dicha facultad es exclusiva del Consejo General del INE. En consecuencia, es la instancia que debe responder a la consulta realizada por el PAN. Por este motivo, propone revocar el oficio y fijar un plazo de 5 días al Consejo General del INE para que se pronuncie en torno a la solicitud del Partido Acción Nacional. La Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala determinó que es competencia de los jueces de primera instancia conocer de la ejecución de los convenios celebrados ante el Centro Estatal de Justicia Alternativa, ya que conforme a lo dispuesto por la ley en la materia, tienen la categoría de sentencia ejecutoriada. El Poder Judicial de Chiapas alertó sobre la falsificación de la constancia de no antecedentes penales en redes sociales y cibercafés. Señala que este trámite solo puede realizarse en los módulos del Departamento de Antecedentes Penales del Tribunal Superior de Justicia. A fin de hacer efectivo el derecho de acceso a una impartición de justicia igualitaria, el Poder Judicial de Oaxaca se adhirió al Pacto Nacional por la Justicia de Género, impulsado por la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel Moza. Es la primera entidad en incorporarse a esta política pública. El Poder Judicial de Guanajuato conformó el Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación del Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México, para establecer estrategias formativas y de sensibilización. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y la Escuela Federal de Formación Judicial impartirá la segunda edición del curso Juzgar con Perspectiva de Género en Materia Familiar, en el que abordará los estándares mínimos que todas las personas juzgadoras deben conocer para fortalecer la protección de los derechos de todas las personas en procesos judiciales, especialmente de quienes pertenecen a grupos históricamente discriminados por su género. El curso virtual está dirigido a todo el personal del Poder Judicial de la Federación y puede consultar más detalles en su sitio web y redes sociales. Ahora vamos con mi compañero Óscar González, quien se encuentra en un foro sobre supervisión externa a la policía en México y el mundo, en el que participan diversas autoridades. Adelante, Óscar, con tu reporte. Nos encontramos en el foro Supervisión Externa a la Policía en México y el mundo. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Y es que en este evento el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que en los últimos 4 años se ha detenido a 422 policías vinculados a diversos delitos graves, además de que otros 7,200 más han sido destituidos por violaciones a derechos humanos. Vamos a ver. ¿Por qué tipo de delitos? De todo tipo, homicidios, ha habido extorsiones, ha habido robos, en fin, una serie de conductas que han sido investigadas en coordinación con la Fiscalía bajo una política de cero tolerancia a la corrupción en la Secretaría. En cuanto a temas de violaciones a derechos humanos por razón de género, el titular de la policía de la capital del país habló de 1,253 quejas, 500 policías sancionados y 183 elementos destituidos. Por su parte, Ernesto López Portillo, quien es el coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, exigió que la policía abra las puertas a la sociedad y que comuniquen lo que hacen, luego de la ruptura que hay precisamente con la sociedad y con la finalidad de poder reconciliar. Por ahora el reporte que tenemos. Muchas gracias, Óscar, por la información. Y bueno, de esta manera concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y posteriormente 8:30 en punto el noticiario. Agradecemos su atención. Hasta pronto.